Amigos, buenas tardes. Una vez más nos encontramos acá invitándole a que nos asomemos a la ventana de el mundo de la Biblia para darle continuidad a nuestras conversaciones sobre el Evangelio de Juan. Vamos a iniciar en esta ocasión el capítulo 2. Ya terminamos el capítulo 1 que se le conoce como el prólogo de este Evangelio, pero ahora vamos a iniciar el capítulo 2 y déjeme contarle que en este capítulo 2, 3 y 4, la mayoría de los estudiosos, la mayoría de los teólogos, la mayoría de los que hacen análisis exhaustivos acerca de los evangelios o de los libros de la Biblia, a esta parte, a esta porción del evangelio de Juan, que va del capítulo 2 hasta finales del capítulo 4, déjeme ver, sí, hasta el finales del capítulo 4, verso 54. A esta parte se le conoce, o a esta porción se le conoce como el ciclo de Caná, Caná de Galilea. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con que en el capítulo 2 se hicieron lo que se conoce como las bodas de Caná. Caná era una región de Galilea, no una provincia, sino una región como una especie de aldea, como una especie de villa en la provincia de Galilea. Ahora, vamos a leer entonces en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Mire qué interesante lo que dice. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mi hora todavía no ha llegado. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a dejar hasta ahí la lectura porque como le dije, quiero hacer una especie de resumen de lo que es este ciclo que se llama el ciclo de Caná. Como ya de todos he sabido, espero, las bodas en el tiempo de Jesús y aún en el tiempo actual son celebraciones que ocupan un mínimo de ¿qué? 7 días, 6, 7 días. Eso duran las celebraciones. Se invita a los familiares, a los amigos, se hace una reunión festiva en la casa del novio, otra reunión en la casa de la novia, en una reunión de hombres, en otra reunión de mujeres, amigos, familiares. Bueno, es una fiesta que dura por lo menos 7 días, como le dije. Así que los encargados de las festividades, las personas responsables de la fiesta, tenían que saber prever la alimentación, la bebida y todo lo que iba a implicar la realización de esta fiesta de bodas. Aún los uniformes los uniformes que iban a usar los convidados a las bodas, porque había uniformes especiales en las puertas, que todo el que iba entrando, vamos a decir que enseñaba su tarjeta, o que enseñaba una piedrecita, o que enseñaba un trozo de madera, donde iba escrito su nombre y si era familiar del novio o de la novia. Y cuando enseñaba esa contraseña para poder entrar, entonces le ponían un traje especial que significaba que él era invitado a la boda. Muy interesante porque todavía hoy en algunas comunidades en Yemen del Sur, en Etiopía, en los Emiratos Árabes Unidos y en varias regiones de ahí del Oriente Medio, todavía las ceremonias de boda se celebran de esa misma manera. En África también, en algunas comunidades de África, se celebran las bodas de esa manera. Ahora, entonces, lo interesante, como le dije, es que acá inicia un ciclo nuevo de estudio, un ciclo nuevo de enseñanza, un ciclo nuevo de aprendizaje. Y como se llama el ciclo de Caná, fíjese que implica varios eventos en este ciclo de Caná. Y el primero de ellos es del que acabamos de leer, que se le conoce como las bodas de Caná, que está en este capítulo 2.
verso 1 al 12. Luego del versículo 13 en adelante viene otro detalle, que es que Jesús, después de que se va de la fiesta de las bodas, después de que hace aquella primera señal de la cual se habla, que este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de eso dice que descendieron a Jerusalén. Él y sus discípulos descendieron a Jerusalén y es cuando se da aquel detalle que se le conoce como la purificación del templo. No estoy seguro en este momento, pero sí se lo voy a decir más adelante, la distancia que había entre Caná de Galilea y Jerusalén. No estoy seguro, pero ya en unos momentos o tal vez en la próxima plática le voy a decir la distancia, pero sí se mira que Jesús salió de Caná de Galilea hacia Jerusalén y ya estando allá en Jerusalén se dio aquel evento de la purificación del templo, cuando él hizo un azote de cuerdas y azotó a los cambistas, a los mercenarios, a todos los que estaban ahí, a los cambistas, a todos los que estaban ahí que hacían negocio con la religión judía, porque negociaban con las personas, con la necesidad de las personas, negociaban corderos, palominos, cambio de monedas, bueno, todo lo que tenía que ver con la ceremonia religiosa del templo. Jesús los azota y les dice aquellas famosas palabras: escrito está, mi casa de oración, mi casa de oración será llamada, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y entonces se recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Así que ese es un segundo evento de este ciclo. Y luego en el capítulo 3 Jesús tiene su conversación con aquel hombre importante de entre los fariseos, aquel hombre importante del, digámoslo, del Sanedrín, del Congreso, de la asamblea de los judíos, como era el hombre que se llama Nicodemo. Si usted tiene oportunidad de estudiar, de investigar, hágalo. Ahora tenemos los medios que pueden ayudarnos a comprender cosas, a conocer cosas. Hay un manuscrito por ahí como del primer siglo que se le conoce como el Testamento de Nicodemo. En ese testamento de Nicodemo, él da testimonio acerca de la experiencia que tuvo él con Jesús y de cómo cuando Jesús muere, él y José de Arimatea van y piden el cuerpo y cómo dice que los echaron presos, los judíos los echaron presos por haber ido a pedir el cuerpo de Jesús y que después un ángel llegó y lo sacó de la cárcel. Bueno, un libro, un documento apócrifo se puede decir, apareció por ahí por el primer siglo de la era cristiana. Entonces, pero es muy interesante leerlo. Si usted puede tener acceso, puede escribir el testamento de Nicodemo y va a encontrar algunos detalles muy interesantes acerca de este hombre importante que se llamaba Nicodemo. Después de esto, después del capítulo 3, después de su encuentro con Nicodemo, entonces encontramos un evento más que es la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Es bien importante porque dice que Jesús iba a ir de regreso hacia Galilea. Mire qué interesante cómo empieza el capítulo 4, verso 1. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Hablamos de Caná, Caná de Galilea, porque ahí era el lugar donde estaba. Entonces, pero le era necesario pasar por Samaria. Ese es un detalle muy importante. Y a ver usted cuando vayamos, porque ahorita solamente le estoy dando un resumen de los eventos relacionados con el ciclo de Caná. Pero en su momento vamos a ir tocando cada uno de los aspectos y vamos a ver por qué es tan importante este ciclo y cómo digamos, cómo se unen, cómo se combinan los eventos para traer, para dar esperanza, para dar luz, para dar salvación, para dar vida eterna a las personas que se encuentran acá. Muy interesante esto, muy importante, muy bueno. Entonces, pues aquí se encuentra Jesús con la mujer samaritana y la experiencia que tuvo la mujer samaritana con Jesús.
que hasta este tiempo a nosotros nos marca, porque por ejemplo nosotros a veces en nuestras oraciones le decimos al Señor, dame del agua de vida que salta para vida eterna, dame del agua que le diste a la mujer samaritana. Entonces la mujer samaritana se vino a convertir en un referente, tanto para aquellos días como para nuestros días, porque siempre ella está ahí como una mujer que tuvo un encuentro personal con el Señor y como una mujer a la cual el Señor se le reveló por primera vez como el Mesías, porque fue ella a quien el Señor le dijo, el que habla contigo, Él es, yo soy el Mesías, yo soy el que habría de venir, yo soy el que ustedes están esperando. Entonces fue una experiencia maravillosa para ella, pues, que le cambió la vida. De hecho, más adelante, pues como le dije, cuando veamos detalles de cada uno de estos puntos, vamos a ver cosas bonitas, cosas maravillosas y cómo se combina la obra de salvación del Señor con la vida de las personas necesitadas. Le era necesario pasar por Samaria. Yo podría decir también, le era necesario tener una conversación con Nicodemo, ¿verdad? Entonces, y así, asimismo también le era necesario tener una conversación con Natanael. Así que hay muchos detalles pues que vamos a ir tocando a continuación, después de este breve resumen que estamos presentándole en este momento. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Yo creo que luego tenemos en este mismo capítulo 4, después de su experiencia con la samaritana, tenemos la experiencia de un oficial del rey que tenía un hijo enfermo y este oficial del rey llegó donde Jesús para suplicarle que si podía ayudarle sanando a su hijo. Y entonces muy importante porque eh, fíjese que dice la Biblia que este hombre, eh, siervo del rey, este oficial del rey, creyó. Él tenía fe, él tenía confianza, tenía seguridad de que si Jesús eh, daba la palabra, porque Jesús tenía autoridad y su palabra tenía poder. Y este hombre le va a decir a Jesús, eh, yo quiero que sanes a mi hijo. Y Jesús les dice a los que están ahí, les dice, de cierto, digo que si no viereis señales, no creeréis, no creerías. Y el oficial del rey le dijo, desciende antes que mi hijo muera. Y la palabra de Jesús fue, no, no voy a descender, desciende tú, porque tu hijo vive. Y el hombre se fue, y muy interesante porque también estamos hablando de tiempo, de que no eran distancias cortas, eran caminos de un día por lo menos. Porque cuando el hombre llegó, le dijeron, que él dijo, tu hijo ya está sano. Y le dijeron, ¿a qué hora sanó? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Y el hombre entendió que aquella era la hora, ayer a las 7 era la hora cuando Jesús le había dicho, ve, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Entonces dice acá que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Muy interesante porque este detalle de la segunda señal en Galilea, en Caná de Galilea, porque ya allá en Jerusalén Jesús había hecho muchos milagros, muchas señales, y mucha gente había creído en él por las señales que le seguían. Pero ya a ver usted, cuando analicemos en detalle cuál es la razón por la que dice esta segunda señal hizo Jesús y manifestó su gloria. Segunda señal en Caná de Galilea, y ahí se cierra el ciclo. Entonces ahora vamos a ver este detalle de las bodas, porque nos interesa ver en este capítulo 2. En primer lugar, vea el tiempo. Dice, hemos venido mirando en el capítulo 1, como dice,
al siguiente día, el otro día, al siguiente día. Y hay varias referencias a este espacio de tiempo, a el siguiente día. No dice mañana, sino que dice al siguiente día, al otro día. Pero no captamos con referencia a qué es ese otro día o ese siguiente día. Tendríamos que detenernos bastante, de hecho lo hemos venido haciendo, pero ahora nos encontramos con que dice al tercer día. Este tercer día podría ser que tiene que ver con el hecho del encuentro que Jesús tuvo con Natanael. Cuando, cuando Jesús le dice aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Ya lo miramos en la vez anterior. Y Jesús le dice, antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces dice que Jesús conoce a todos los hombres y que no tenía necesidad de que nadie le diera referencia de los hombres porque Él los conoce a todos, porque Él sabe lo que hay en el hombre. Entonces aquí dice, al tercer día, como le dije, probablemente 3 días después de haberse encontrado con Natanael. Según parece, los padres del novio, al parecer, eh, eran como familiares o muy conocidos o muy amigos de la madre de Jesús. Que por cierto, en este Evangelio de Juan nunca se le dice el nombre, sino que siempre se dice la madre de Jesús, su madre, o la madre de él o la madre de Jesús. Y Jesús siempre se refiere a ella como mujer. Aún en la cruz, cuando Jesús está ya para morir, ve a su madre y le dice, mujer, he ahí tu hijo, señalándole a Juan. Pero Jesús acá en este evangelio nunca le dice a María, a su mamá. Si no fuera por los otros evangelios, nosotros no supiéramos que la madre de Jesús se llamaba María. Porque si solo tuviéramos el evangelio de Juan, que como le dije fue escrito a finales del primer siglo, ya para entrar al año 100, allá por el 90-96, más de 60 años después de la muerte del Señor. Entonces uno podría pensar, no sabemos cómo se llama la mamá de él. No se sabe, porque él siempre le llamó mujer y porque en el Evangelio siempre se dice, la madre de Jesús. La madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo? Mujer. No le dijo mamá, ni tampoco le dijo María. Fíjese bien, lea bien este evangelio y ahí me cuenta si usted encuentra alguna ocasión en la que diga, y estaba María, la madre de Jesús, sino que habla de Salomé, de María Magdalena, de María y Marta, las hermanas de Lázaro, y dice, y la madre de Jesús. Fíjese, y la madre de Jesús. Entonces probablemente nosotros creemos, yo creo personalmente que la madre de Jesús era como muy de confianza de los novios, de los papás del novio, que era donde estaba haciéndose la casa. Era donde estaba haciéndose la fiesta. Porque fíjese que ¿cómo se llama? ¿Por qué digo que era la casa de los papás del novio o del esposo? Porque hay un versículo donde dice que cuando el maestresala probó el vino y vio que este vino era más rico que el primero, llamó al esposo. O sea que acá estamos en la casa de los papás del esposo, no de la novia. Ahí no estamos en la casa de la novia, estamos en la casa del novio. Y en la casa del novio faltó el vino.
Y los papás del novio eran amigos de María, la mamá de Jesús, y sus discípulos. Así que cuando Jesús y sus discípulos fueron convidados a esas bodas, a esa fiesta de bodas, llegaron ellos y estuvieron todos los días ahí celebrando. Mira, hermano, esas bodas son de comer, beber y bailar. Pues están celebrando. Comer, beber y bailar. Comer, beber, bailar. Un día, comer, beber, bailar. Otro día, comer, beber, bailar. Otro día, comer, beber, bailar. Eso es todo. Entonces, de repente, pues, quizás a la mitad de la fiesta, a la mitad de la semana de la fiesta, quizá. Porque no crea que fue que empezaron a las 2 de la tarde y como a las 4 de la tarde ya se les había acabado el vino. No, 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 no. En esas fiestas se llevaban carretadas de barriles de vino. Carretadas. En cada carreta llevaban por lo menos una docena de barriles de vino. Barriles que podían significar cada barril unos, vamos a decir, 30, 60, 90, cada barril, unos 50 litros de vino mínimo, una barrica de 50 litros de vino. Y una docena de barriles significaba más o menos 600 litros de vino. Entonces era bastante. Sin embargo, la fiesta también era bastante, era de 6 días. Y hasta en el séptimo día se hace la caravana que lleva a los amigos del novio, salen de la casa y vienen hacia la casa de los familiares de la novia para que les sea entregada la muchacha y entonces el novio y la novia celebren el acto matrimonial. Celebren ya entre ellos dos la intimidad del acto matrimonial. Así es eso. En el camino, mientras van hacia la casa de la novia, en las esquinas, en los andenes, en la orilla de la calle, donde va a pasar el novio, están los anunciantes, los pregoneros, con antorchas encendidas, levantadas, anunciando, ya viene el esposo, ya viene el esposo. Y se van pasando la voz, ya viene el esposo, salgan a recibirle. Y entonces esa es la señal para que la novia y sus familiares, sus invitados que están en la otra casa, salgan y vengan al encuentro con el esposo, con el que se va a casar con ella. Mire qué interesante, pues. Por eso es que siempre hemos dicho que la historia que el Señor contó acerca de las 10 vírgenes, no podemos interpretarla como la iglesia, sino que es un evento, es parte de una historia real, no tiene nada que ver con... Entonces no lo podemos aplicar a la iglesia, pues lo siento mucho, no podemos aplicarla a la iglesia y decir que la mitad de las vírgenes significa la mitad de la iglesia y que hay una mitad de la iglesia que es insensata o fatua, como dicen en algunas ocasiones. Las 5 fatuas dicen a veces, y no, nada que ver, no, discúlpeme, pero hay que saber interpretar la cultura, la historia de los eventos que se relatan, de los eventos que estudiamos. Así que se acabó el vino, pues. Uno normalmente se centra ahí, ¿verdad? Se acabó el vino, pero vayamos al otro lado. Estudiamos el contexto histórico, el contexto cultural del evento de las bodas, para que podamos relacionarlo con el capítulo 25 de Mateo y no nos perdamos al pensar que aquellas 10 vírgenes son representantes de la iglesia. No, Señor, no es así. Lo siento, pero I'm sorry. Ese es parte de los que están ahí, como le dije, anunciando. Esas personas están con antorchas a la orilla del camino, que se le llama lámparas, en Mateo 25 se le llama lámparas, pero en realidad son antorchas, son hachas,
también se le llama hachas. No el hacha que sirve para las leñas, sino el hacha, hachones, también se le llama hachones, hachas, antorchas, velas, lámparas que estaban para alumbrar el camino. Y anunciaban, ahí viene el esposo. Y a la novia, que es la novia, ya sale a recibirlo. Y va y consuman el acto matrimonial. Así que eso podemos decir de las bodas de Caná. Eh, el maestresala probó el vino. Y muy interesante porque, como le digo, ellos sabían que el vino de calidad se servía primero. Y cuando ya todos estaban borrachos, ya como el cuarto o quinto día, empezaban a sacar el vino barato, el vino que les daban como de vendaje. Porque cuando se compraban las barricas de vino, siempre se les daba extra. Siempre se les daba una parte que todo el vino de calidad iba empacado en las barricas y el vino que sobraba de esa cosecha siempre se daba y decía, ahí va el vendaje, ahí va el extra. Ese de extra es para cuando ya todos estén bolos, se lo den y nadie está pensando. Pero en el caso acá, lo maravilloso de esto es que Jesús convirtió el agua en vino y fue un mejor vino. La enseñanza que sí podemos sacar de esto es que cuando Jesús llega, Jesús convierte lo bueno en lo mejor. Si tú tienes algo bueno y Jesús llega, Él lo va a hacer mejor. Si tú tienes algo mejor, Dios llegará, Jesús llegará y lo transformará en excelente. Porque la excelencia de la vida llega cuando Jesús llega. Invítalo. Invita a Jesús a tu casa. Invita a Jesús a ser parte de tu entorno, de tu vida diaria. Y verás que entonces la excelencia llegará a tu vida. Andaremos errantes, andaremos perdidos, andaremos sin rumbo, pero cuando Jesús llega a nuestra vida, Él le da una orientación verdadera a nuestra vida. Eso es lo que podemos decir de la boda de Caná, el inicio del ciclo. La otra semana, si el Señor permite, vamos a hablar de cómo Jesús desciende a Jerusalén y realiza lo que se le llama la purificación del templo. Cuídense mucho por el momento. Dios los bendiga a todos, nuestros Face amigos alrededor del mundo. Este es Eduardo Quijano para usted. Y no se olvide que también estamos conversando acerca del libro del Génesis. El próximo tema de Génesis, que va a ser como de aquí al lunes o miércoles, será el diluvio. Vamos a hablar de la universalidad del pecado, universalidad del juicio de Dios, universalidad del diluvio. ¿Por qué creemos que el diluvio fue verdaderamente universal? Eso será de aquí al lunes o miércoles, mañana o el miércoles. Primero Dios. Cuídense mucho, Dios les bendiga a todos. Un saludo desde acá. Sigue disfrutando de su tarde, sigue disfrutando de su momento, de su café, de su cereal con leche. Sigue disfrutando del amor de Cristo en su vida. Bendiciones para todos. Adiós.